Tengo aquí un libro, se llama El libro de Urantia, y tengo aquí un amigo, Javier Martínez. Él no es el escritor de este libro, ahora nos contará quién lo ha escrito, cómo y por qué. Javier Martínez es un lector y conocedor del libro de Urantia y creador de la plataforma Descifrando Urantia. ¿Qué nos puedes contar de este libro de Urantia? Bueno, la verdad que necesitaríamos como varias sesiones para poder hablar un poquito del libro de Urantia. La verdad que el libro de Urantia es un compendio de ciencia, de tecnología, de historia, de filosofía, de teología y que acaba con la vida de Jesús, ¿no? Todo lo que aconteció en la vida de Jesús, que no nos cuentan en los 4 evangelios canónicos, pues en el libro de Urantia nos lo cuentan día a día qué fue lo que sucedió. Y curiosamente la coincidencia que existe con el libro de Urantia y lo que nos cuentan los 4 evangelistas que escribieron algo, pues realmente hay un 100% de concordancia, ¿no? Entonces creo que es un libro que tiene vida propia, es decir, no hay que venderlo, como digo yo, se vende él solo, porque el nivel de conocimientos que da son unos conocimientos que jamás el ser humano lo ha recibido a menos que a través de este libro, que este libro es una revelación temporal, es decir, es una revelación que nos han hecho unos seres especiales, que no son humanos y que ha llegado a la humanidad para aumentar nuestra capacidad y nuestra conciencia espiritual y poder trascender de una forma más rápida que a través de las religiones evolutivas. Y eso es básicamente lo que es el libro de Urantia. Y es importante resaltar que el libro de Urantia no es un libro sagrado, no es la Biblia, ni los seguidores del libro de Urantia pertenecemos a ningún grupo religioso. Esto no es una religión, esto es una información de añadido que pueden servir para musulmanes, judíos, católicos, mormones, hinduistas, taoístas, Hare Krishnas o lo que tú quieras, pero no es una religión en sí mismo. Sí, de hecho es simplemente una revelación. Es una revelación que aumenta la perspicacia espiritual y religiosa, nos cuenta un poco la evolución de las religiones a lo largo de la historia, de dónde viene el ser humano, cuándo apareció, y lo maravilloso de ahí es lo que explica de cosmología, dónde estamos, dónde está nuestro planeta, que por cierto se llama el libro de Urantia. Urantia es el nombre cósmico de nuestro planeta Tierra. Entonces, ¿dónde estamos en el cosmos? ¿En qué superuniverso estamos? ¿Qué sistemas hay? ¿Qué constelaciones? ¿Cuáles son los anillos exteriores? Hay todo un mundo cosmológico que es inimaginable las cifras que nos dan. Y ahora actualmente con los nuevos descubrimientos, con los nuevos satélites, pues estamos descubriendo que todo lo que dice el libro de Urantia es cierto y está confirmado por la astronomía actual, no por la astrología, cuidado, por la astronomía actual. De hecho, esta entrevista la vamos a dividir en 2 partes porque da para mucho. Es un libro muy complejo, tiene muchísimo temario, muchísimo por descubrir. Y bueno, vamos a empezar por la primera parte que hemos decidido empezar, y es cómo se escribió, cómo se recibe esta información. Bueno, pues este es uno de los interrogantes más grandes que existe con relación con el libro de Urantia. ¿Y por qué es un interrogante? Pues mira, vamos a ver, los reveladores, los que no han dado esta información, lo que no pretenden es que se deifique al escritor ni a ninguna persona relacionada con el libro de Urantia. Entonces lo que hicieron estos seres espirituales, son seres muy avanzados espiritualmente, fue a través de un durmiente, de una persona que tenía unas ciertas capacidades especiales, transmitir a través de él esta información, que fue impresa manuscritamente en unos papeles, en unos documentos, y que esto surgió porque en un cierto momento el doctor Sauler
juntamente con su mujer. Este doctor, estamos hablando de principios de 1900, era un psiquiatra, un psicólogo, era un psiquiatra, y realmente este caballero pues lo llamaban para problemas de tipo psiquiátrico, ¿no? Juntamente con su señora. Y resulta que una de las vecinas que vivían en el mismo edificio, pues le dijeron que su marido no se despertaba, que hacía como que hablaba por la noche solo, pero que no era incapaz de despertarlo. Entonces llamaron al psiquiatra y este hombre pues empezó a intentar despertarlo, vio que no, y entonces empezó a hacerle preguntas. Y entonces comprobó que detrás de esta persona, y no es un tema de espiritismo, sino él detectó que esa persona quería transmitir una información. Entonces el doctor Saule empezó a hacerle preguntas y él intentó responderle, le respondía de algunas preguntas, pero esa personalidad que estaba detrás de esa persona dijo: si supierais quién somos, no perderíais el tiempo en preguntar tonterías. Bueno, como ustedes sabrán, la música a lo largo de la historia nos ha desvelado el pasado, las tradiciones y el folclore de las culturas. La música, ese magnífico lenguaje universal, nos trae hoy, a Enigmas de la Historia, a Ana Ortiz Winken. ¿Lo he dicho bien lo de Winken? Fenomenal. Porque no sabía exactamente cómo pronunciarlo y lo he estado ensayando, te lo prometo, Wow. para decirlo bien. Ana es compositora de bandas sonoras, es pianista, que yo te he visto y es una maravilla, y también de música de ¿no? De publicidad. Pues bienvenida, Ana, esta es tu casa, y pues quiero saber sobre todo cómo llega la niña Ana al mundo de la música, cómo desde pequeña se te enciende esa lucecilla para llegar al mundo de la música. Bueno, Robert, pues primero de todo, gracias por invitarme al programa, a todo el mundo. Estoy muy emocionada y bueno, es muy buena pregunta la que me haces. ¿Cómo llega esa niña a la música? Pues desde muy pequeñita yo empecé a tocar el violín y el piano y era mi único modo de comunicación. Yo no hablaba, entonces mi manera de expresarme cómo me sentía era a través de la música, tocando una nota. Me siento bien, me siento mal, ¿no? Entonces poco a poco esa fue siendo mi herramienta de expresión máxima. Y bueno, mis padres vieron que, uy, qué interesante esta niña que toca tanto y que se expresa tanto, vamos a meterla en clases. Y bueno, me metieron en una escuela de música y desde ahí no paré. Qué maravilla. Y sobre todo que tus padres te apoyaran, es fantástico. Muchísimo. La verdad es que tengo mucha suerte de contar con una familia que me apoya, con amigos también y que ayudan a cultivar lo que es la cultura, ¿no? En mí y en los demás. Eso, es una maravilla. ¿Y has hecho cosas en cine y bandas sonoras en cine y en televisión? ¿Qué has hecho? Sí, bueno, que podamos así escucharte. Bueno, exacto, yo me especializo en la composición de bandas sonoras de cine y he hecho bandas sonoras de cortometrajes, largometrajes también. Uno así más conocido, pues Smallfoot, que es una película de Warner Studios de animación, muy mona. También asistiendo en la banda sonora de la serie de Netflix de Elite, también he estado ahí trabajando, y muchísimos largometrajes que ahora están en todos los festivales de Europa y que la verdad les está yendo muy bien. Pues es inspirador al final. Bueno, hablando de inspiración, ¿cómo te inspiras para hacer una banda sonora? ¿Cómo captas las emociones? Pues ayuda mucho ser una persona empática y altamente sensible, ayuda muchísimo. Entonces a mí me presentan una escena o la película entera y yo inmediatamente me pongo en el papel de ese personaje, hago un poquito de actriz y entonces me intento imaginar cómo se siente, dónde está, por qué se siente así, qué es lo que quiere conseguir y traduzco sus palabras y sus acciones a la música. Bueno, la verdad es que mi fuerte es la animación, lo épico, lo que suene a muy musical, pero también me lo paso muy bien componiendo para horror. Para cine de terror, o sea, sí. Disney y terror. Tengo esos dos mundos y la verdad es que me encanta. No, es que debe ser maravilloso. Bueno, la historia de las bandas sonoras tiene grandes compositores. ¿Hay alguno que a ti no que te guíe, sino que te inspire más? Pues sí, me inspira muchísimo Ludovico Einaudi, que es un compositor italiano, y este compositor se basa en hacer todo minimalista, con un piano. Es una persona y un creador que comparte la idea de menos es más, mejor calidad que cantidad, y eso a la larga funciona mucho en el cine. Un solo de trompeta, un solo de piano, ¿no? Dice muchísimo.
bien mezclado, bien producido, bien arreglado. Si la composición es buena, el resto va a ser bueno. Entonces es un compositor que a mí me inspira muchísimo a hacer material de calidad, sonoridad y que exprese al límite, al extremo, todo lo que el director quiere contar. No, porque al final sois vosotros con vuestra música muchas veces los que provocáis las preemociones a la escena. Ahora quiero hablaros de Jess Penas, una autora que me tiene fascinado. Ha tenido la amabilidad de venir a vernos y os aseguro que tiene muchos compromisos. Nos trae su primera novela, Odalis, un ejercicio brillante, lleno de sabiduría y una historia repleta de suspense y secretos. Bienvenida, Jess. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Pues es un placer recibirte, que nos ha costado mucho, mucho teléfono, mucho WhatsApp y por fin te tengo. Sí. Traes aquí 480 páginas que tengo muchísimas ganas de leer, porque tengo la manía de no leerlas hasta que os entrevisto para no estar muy condicionado, pero lo que he podido ver de ella, vamos, tengo muchísimas ganas de leerla. Y es tu primera novela, pero no es tu primer proyecto literario, ¿no? No, es mi primera novela, pero tengo otro libro de relatos que publiqué en el 2020 y bueno, llevo escribiendo muchos años. ¿Y cómo te encontraste con Odalis? ¿Cómo esta historia, cómo llegó a tu cabeza? ¿Cómo empezaste a escribirla? Bueno, a ver, Odalis trata de temas un poco crudos, entre ellos la violencia de género, entonces parte de la historia de Odalis es mi historia. Entonces, hablando un día con una amiga, le dije que me parecía increíble que después de tantos años que yo había sufrido eso, las chicas de ahora, o sea, las jóvenes, mi sobrina mismamente que tiene 20 años, sufrieran las mismas situaciones e incluso más graves. Y dije, bueno, pues si cuento mi historia, de alguna manera, quizás si lo leen se pueden dar cuenta y pueden darse cuenta de lo que están viviendo, porque una vez que estás dentro es muy difícil, sobre todo cuando tienes 17 años, 18, es difícil darte cuenta de que te estás metiendo en una espiral. Pero cuando la escribí me sentí como súper vulnerable y dije, no, hay que cambiar esto. Entonces creé la trama familiar y cambié pues eso, toda la novela. Sigue estando la historia, pero no tan directamente como en un principio lo iba a hacer, porque me sentí súper vulnerable. Dije, no, esto no puede ser, no puede ser. Entonces ahora ya no se sabe las partes que son realidad, las partes que son ficción, y eso a mí por lo menos me deja más tranquila. Sí, al final cuesta desnudarte tu alma, tus vivencias y tu dolor. Cuesta trabajo. Yo empecé un proyecto parecido y está ahí abandonado en el ordenador, Sí. perdón, y no sé siquiera cuándo lo retomaré. Pero al hilo de lo que decías, es que yo creo que no tienen, sobre todo las chicas jóvenes de hoy día, las herramientas para darse cuenta del laberinto en el que están, ni tampoco las herramientas de cómo saber salir. No, es que es muy difícil. Yo siempre lo digo que es la era en la que se supone que más información tiene que haber y en la que menos concienciados estamos, porque hay un batiburrillo de información, es como una lavadora y no sabes tampoco discernir lo que está bien, lo que no. Hay mucha gente que habla, hay muchos coaches, hay mucho creador de contenido y por desgracia no siempre se sigue a la gente que se debe. Sí, sí. O que es que dice tampoco cosas quiero, interesantes. ¿sabes? Sí. Desprestigiar el trabajo de nadie, pero es verdad que yo hay cosas que veo por internet que digo, no me lo puedo creer, gente con 900.000 seguidores que dice barbaridades y claro, todo eso lo ven chicos jóvenes, chicas jóvenes y se normaliza. Sí. Nos visita una escritora que yo tenía muchísimas ganas. Durante la primera temporada intenté traerla, pero se nos complicaba por fechas y en este programa 13, en este primer programa de la segunda temporada, quería contar con ella sí o sí. Ella es Patricia F. Montaño. Muy buenas, Patricia. ¿Qué tal? Por fin, bienvenida. Muchas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí, así que muy contenta también de haber podido coincidir ya para... Sí, para por fin, madre mía. Es que al final es muy complicado. Sí, tienes que hacer el encaje de bolillos con la vida en general. Sí. Y luego, pero bueno, al final todo es cuestión de motivaciones y de prioridades, así que por eso estamos aquí. Bueno, yo estoy encantadísimo de que estés aquí. Te llevo siguiendo bastante tiempo por las redes sociales y tu obra literaria, que me parece de una necesidad fabulosa de conocer. Estás en proceso de una trilogía
Eso es. Entonces, si te parece, vamos a empezar por el primer libro de la trilogía, por Salmo 73, que además transcurre en nuestro amado Toledo. Por supuesto, eso era un requisito fundamental. Cuando me planteé escribir la trilogía, sabía que se iba a desarrollar íntegramente en Toledo. Los que amamos Toledo sabemos por qué. Y bueno, pues en este primer libro, en Salmo 73, lo que he intentado sobre todo ha sido hacer un libro muy rápido, de mucho entretenimiento y también, por supuesto, que tenga un poquito de trasfondo social, ¿no? Al final, yo misma digo que es una novela negra, y si no es negra es oscurita, porque bueno, se sucede una serie de asesinatos, pero también siempre se marca un trasfondo social, ¿no? Y luego, pues, las calles toledanas que nos acompañan en el transcurso de toda la novela, que eso también es fundamental. Y bueno, pues ¿en qué consiste Salmo 73? Pues principalmente es esa serie de asesinatos, pero que tienen una característica muy particular, ¿no? No solo su protagonista, que es la inspectora Rojas, que es maravillosa, que espero que la podáis conocer pronto, a través de las páginas, por supuesto. Y bueno, pues esta serie de asesinatos tiene una particularidad, y es que el asesino pues utiliza una serie de torturas, ¿no? Basadas en la Inquisición española, y bueno, pues en ese sentido, sin llegar a ser macabro, porque no es una obra macabra, ni mucho menos, pero sí que deja pues algunos tintes, ¿no? De lo que significaba en aquel momento el castigo, ser un hereje, salirse de lo estipulado. Y bueno, pues en este libro salen muchas mujeres que se salen de la normatividad esperada, que se salen de lo que se espera de ellas, y bueno, ese es el motivo por el que muchas de ellas pues van a morir a manos de este asesino. Es un libro que transcurre en la época actual, pero tú has tenido que documentarte. Sí, mucho. Además, este primer libro he estado mucho más tiempo pensándolo que escribiéndolo, o sea, no hay ninguna duda. Y bueno, para eso también he tenido grandes amigos en Toledo. He tenido guías, historiadores, policías y muchos amigos de bares también, por qué no decirlo, que me han ayudado mucho a conformar esta novela. Porque ya no es solo el conocimiento histórico que aparece, la parte forense, por ejemplo, que aparece, sino también la parte social. Porque la gente que lee la novela, tanto la primera como la segunda, me dice, es que se nota mucho que has vivido en Toledo, porque salen bares y salen sitios que no salen las guías, ¿no? Y que quizás eso también es un punto extra a tener en cuenta. Mucha vida. Claro, es que es Toledo. Al final, un Toledo para turistas, pues cualquiera lo tiene al alcance. Vienes aquí, echas el día, ¿no? Vas a los sitios típicos. En un día. Y en un día, ¿verdad? Y luego, pues te apuntas. Es que, como he leído mucha novela negra y todo lo que está escrito en Toledo en ese ámbito he intentado leerlo, pues he visto todas las miradas de turistas en los escritores, ¿no? Sí. Estos fueron a pasar el día y ya, pues han hecho la novela. Pues oye, que es respetable. Pero que quizás una parte de la magia está en que se demuestre que la ciudad se vive también, no solo para turistas, sino que es una ciudad en la que hay vecinos, sobre todo en el casco, hay mucha vida. Y que hay muchísima vida, y espero que la siga habiendo. Dios quiera. ¿Y cómo has hecho para trasladar esa parte medieval de la Inquisición a los días de hoy? Porque es verdad que Toledo te invita, porque Toledo te transporta a otras épocas. Pero ¿cómo lo has hecho para llevarlo a negro sobre blanco, me refiero? Sí, una ciudad tan luminosa, llenarla de tanta negrura, ¿no? Exactamente. Pues al final, lo bueno que tiene la literatura, la escritura en general, es que puedes hacer lo que quieras, ¿no? E incluso manchar un lugar bonito como Toledo, aunque en este caso sea ficción. Pero es cierto que cuando te metes o intentas meterte en la mente pues, de un asesino, en este caso, pues al final... el tema de la época medieval me llamaba mucho la atención, por eso me documenté sobre la Inquisición, y de alguna manera quise que ese asesino representara el rechazo que hay actualmente pues, contra a lo mejor determinados perfiles de personas, ¿no? Y mujeres también, por supuesto. Entonces, en ese sentido, quería que ese asesino pues, cogiera un poco toda esa parte medieval y dijera, pues ahora yo, que soy el salvador del mundo, voy a llevar a cabo lo mismo que hicieron mis antecesores en la Inquisición. Y pues a partir de ahí, Toledo ya te da el resto. ¿Y qué le ha dado Toledo a la inspectora Rojas? Todo, se le ha dado todo. Es la ciudad donde nació, es el lugar donde se ha criado, donde es toda su familia. Su abuela además era de un pueblecito muy, muy pequeñito, de al lado, ficticio. Pero bueno, que todos los que tenemos pueblo sabemos cómo son. Sabemos cómo son, efectivamente. Hoy nos visita en el plató de Enigmas de la Historia
Johnny BL. Johnny BL es el escritor de este libro que tengo aquí, Actos macabros de la historia. Es una lectura amena y amenazadora, un viaje a través del tiempo en busca del origen de la maldad humana. Bienvenido, Johnny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues hola, muy buenas, Roberto, y buenas oyentes y familia de Enigmas de la Historia. Pues muy bien, encantado de estar aquí un ratito hablando con vosotros sobre esos temas oscuros y macabros sobre los que hay que hablar en voz muy bajita. Bueno, ¿cómo se te ocurre este libro? ¿De dónde te viene esta afición? A ver, realmente yo siempre he sido un amante del terror, del oscuro, de lo macabro, de lo truculento. Yo creo que me viene de pequeño, cuando veía esas películas, ¿no?, de terror que no eran aptas para mí o para niños, pero yo creo que todos, cuanto más o menos, nos las hemos agenciado para ver ese tipo de cine. Y siempre me han atraído las historias, la leyenda, la fantasía, los mitos, los monstruos, el terror, lo oscuro. Pero, de hecho, mi primer libro fueron relatos cortos de terror, de ficción, de fantasía. Pero la gente me decía, da miedo este libro. Y yo siempre decía, sí, da miedo porque es de terror, pero da mucho más miedo ver la televisión, cualquier día el telediario, la vida real, da mucho más miedo. Y tanto fue dar esa explicación que dije, voy a escribir un libro que realmente dé miedo. Ahora ya no va a ser ficción, ahora va a ser un ensayo. Y voy a hablar de actos macabros en la historia de la humanidad, en este caso. ¿Cómo hiciste la selección? ¿En qué criterios? ¿O fueron más favoritos tuyos? No, realmente la premisa o el punto de partida fue... Este libro lo escribí el primero salió hace 2 años, en el 2022. Y estaba en una época de mi vida que creo que muchas personas quizá lo vivan, que lo ves todo negativo, todo te parece mal, pierdes la fe en la humanidad, nada más que ves todo oscuro, todo mal. Estaba cabreado con el mundo y llegué a un punto de reflexión que dije, vamos a ver, ¿pero el ser humano es malo per se? Porque está en nuestro ADN, porque somos malos, somos malvados, o nos vuelven malos pues determinadas condiciones, la fe, la cultura, el país donde haya tocado vivir, la familia, el nivel adquisitivo, etc, etc. Y ahí se me ocurrió la idea, el germen, de hacer este libro y decir, voy a irme desde la prehistoria hasta el presente y voy a irme por los 5 continentes. Voy a ir recopilando historias de todo el globo, de todos los acontecimientos que yo creo que han sido importantes, de todas las culturas, y me lo he tomado como un viaje personal para descubrir yo en mí mismo si el ser humano es malo o nos volvemos malos, o quizá no, o quizá estoy equivocado. Y qué mejor manera que un libro, pues para que, ya que yo voy a descubrir en este viaje, pues para que el lector viaje conmigo y también saque sus propias conclusiones. Así que me fui en determinados continentes y demás a buscar los casos que yo creía más representativos, más truculentos, más macabros. Algunos continentes me han resultado más fácil, por ejemplo en Europa lo tenemos todo mucho más a mano, mucho más cerca, América también, pero luego por ejemplo también en Asia hay cosas que son muy locas, hay casos muy locos, pero es otra cultura, hay que pensar que es otra cultura, es otro mundo, otra manera de pensar y de vivir. Entonces creo que ha quedado un buen compendio de casos, de acciones cuanto menos cuestionables llevadas a cabo por el ser humano. A principios de julio, sin ninguna noticia de su amante Bobby Kennedy, la señorita Monroe se desplazó a Tijuana e interrumpió su embarazo. En 48 horas estaba de vuelta en Los Ángeles, pero ya sin bebé Kennedy y acompañada de una acuciante depresión, pensando para sí que si ese cabrón la había mentido iba a pagarlo. Marilyn dedicó todo el resto del mes en amenazar a Bobby con conceder ruedas de prensa donde revelaría todo, su embarazo, su relación con él, su romance con el presidente, las relaciones del clan Kennedy con el conocido mafioso Sam Giancana. Publicaría su diario, su famoso libro de secretos, le concedería una entrevista a Louella Parson, la temida y respetada columnista de Hollywood, contándolo todo. No la iba a abandonar otro Kennedy, no lo permitiría. Bobby estaba atemorizado, su hermano y presidente John Kennedy le había ordenado abandonarla y él no había sido capaz. Marilyn era una bomba a punto de estallar, pero aún así la amaba, no podía dejar de soñarla, de pensar en ella y en ese maldito libro de secretos. Si Marilyn se iba de la lengua, podrían olvidarse de la reelección.
No solo eso, el escándalo provocaría un cráter tan inmenso que condenaría al clan Kennedy sin posibilidad de redención. Esa bomba a punto de arrasar Washington durmió en su casa la noche del 3 al 4 de agosto. Se levantó a mediodía, una discusión con Pat Newcomb, su secretaria y agente personal, que también estaba enamorada de Bobby, la había mantenido toda la noche en vela discutiendo sin éxito sobre el plan de Marilyn de retener a Bobby bajo sus faldas. No, Pat, Bobby abandonará a su mujer y volverá conmigo. Sé que él me ama, solo está confuso. El cabrón de su hermano le está influyendo para que me abandone. Tiene miedo de que Bobby tenga el valor que él no tuvo para quedarse conmigo. Aunque tenga que obligarle a hacerlo, lo haré. Él desea ser feliz conmigo, escapar lejos de aquí, tal vez a Europa. Hemos hablado muchas veces de marcharnos a París, lejos de los Kennedy será solo mío. Marilyn Monroe tuvo un último día muy ajetreado y cruel. Bobby Kennedy y Peter Lawford llegaron a su casa a las 4 de la tarde. Querían hablar a solas con ella, así que mandaron a Norman Jeffries a por Coca-Cola. Jeffries era el yerno de la dócil Eunice Murray. El ama de llaves se encargaba de las pequeñas chapuzas de la casa y ese sábado estaba reparando el suelo de la cocina. Cuando volvió con la bebida, Marilyn estaba muy cabreada. Bobby no estaba allí por una visita de enamorado. Esta vez, de forma tajante le dijo que todo había acabado, que no había lugar a reconciliación posible. Tener que renunciar así a la relación provoca que Marilyn pierda el control. Pat intenta tranquilizarla, pero es inútil. En ese momento la situación parece la escena de una absurda opereta. Marilyn está fuera de sí. El aborto le ha provocado un trastorno que la hace cada vez más inestable. La ira hace arder su sangre, los gritos golpean las paredes. Su voz normalmente susurrante ahora es un trueno que estalla en la casa, golpeando a Bobby que intenta defenderse y hacerla entrar en razón. Los reproches se lanzan de un lado a otro. La situación se les ha ido completamente de las manos. Pat, viendo el estado de Marilyn, pide a Eunice que avise con urgencia al Dr. Grinson, psiquiatra de confianza de la actriz. Sintiéndose incapaz de contener la realidad, un desconsolado Bobby sale de la casa sollozando. No tiene más opción que hacerla callar y no sabe cómo. Él la ama, pero no puede ser. Esto tiene que acabar hoy. Peter va tras él, cabizbajo sin saber cómo ayudar a revertir una situación cada vez más insostenible. Cuando el doctor llega a la casa, Marilyn es víctima de un ataque de ansiedad. Trata de hablar con ella para conseguir que se calme. Se niega a suministrarle fármacos ya que ella ha estado bebiendo toda la tarde. Tras conseguir aplacar su rabia, la ahora obediente mujer se tumba sobre sus piernas en el sofá, reproduciendo lastimosos gemidos. Delicadamente la ayuda a levantarse. Después de conseguir que mantenga el equilibrio, despacio y de manera sosegada, la acompaña a su habitación, permaneciendo sentado en la cama junto a su desconsolada paciente, hasta que ésta se halla profundamente dormida. Poco después recibe una llamada y se marcha de la casa pidiendo al ama de llaves que permanezca atenta al estado de Marilyn. A las 9:30 de la noche, Jeffries y Eunice ven tranquilamente la televisión. Marilyn descansa tranquila en su habitación. Sin previo aviso, Bobby entra en la casa, viene acompañado de Lawford y el Dr. Grinson. Insta a sus guardaespaldas a salir de la casa, les pide no ser vistos por los vecinos pero mantenerse cerca. Los tres suben a la habitación de Marilyn, a la que sorprenden un poco somnolienta. Lawford y el doctor se lanzan sobre ella, mientras Bobby no para de preguntar dónde está el diario. Ella, embargada por la confusión, se resiste con la poca energía que le queda. Hay un fuerte forcejeo. Lawford la retiene boca abajo contra la cama, comprimiendo su rodilla contra la espalda de Marilyn. Es el momento de dormirla. Mientras Lawford la mantiene inmovilizada, el doctor le inyecta una dosis de hidrato de cloral mezclado con Nembutal. Casi de inmediato su cuerpo deja de ofrecer resistencia y la dejan caer suavemente en la cama. Ya está dormida, dice el doctor, podéis buscar tranquilos.
El hidrato de cloral es un compuesto sintético que posee propiedades sedantes, hipnóticas y anticonvulsivas. Su nombre comercial es Noctec, y es un ansiolítico bastante común, pero que en dosis altas puede inducir al coma e incluso a la muerte. El registro apenas dura media hora. Lawford y Bobby están tan alterados que apenas son capaces de inspeccionar nada. No son perros de presa, solo un enamorado y un leal amigo pávidos por la situación. Ni siquiera reparan en que el diario no está escondido, se encuentra debajo de la cama, en el lado donde Marilyn está recostada. Pero su nerviosismo es tal que son incapaces de encontrar nada. Se marchan apresurados diciendo que volverán al día siguiente para intentar hacer entrar en razón a Marilyn. En ese momento el Dr. Grinson se queda a solas con Marilyn, apoyando su cuerpo sobre la cama. Se inclina y acaricia con ternura el rostro de la mujer más deseada del mundo, observando detenidamente un golpe en la mejilla y se dispone a comprobar la tensión de la paciente. Nervioso, busca una y otra vez el pulso. Abofetea las pálidas mejillas sin obtener respuesta. Intenta desesperado un masaje cardíaco. Marilyn no despierta. Desesperado cae de rodillas al suelo. Está muerta. En el año 1885 se presentó en Tolox un sujeto que se hacía llamar Padre José. Cargaba a sus espaldas una imagen de Cristo de tamaño natural. El presunto sacerdote no tardó en impregnar con su evangelio a la crédula y temerosa población. Su inquietante mensaje insistía en la necesidad de la salvación ante el advenimiento inminente del fin del mundo. Si querían ser salvados y perdonados, solo tenían que brindar donativos a tan dogmático hombre. En esta atmósfera de perdición y perdón aparecen también otros dos personajes: el hipnotizador, Mateo Romero, y la espiritista y echadora de cartas Teresa Vilatoro, que enseguida fueron atendidos por los vecinos como el santo y la santa, y junto con el Padre José se unieron en las soflamas y oraciones que llevaban al perdón de tan impenitente población. Según los testimonios de época, el Padre José, mientras el pueblo rezaba reunido, entraba en trance y comenzaba a divulgar los mensajes que la Virgen María y Jesús le dictaban. Poco a poco, sus mensajes fueron entrando en el corazón de las buenas personas de Tolox, que ante el temor de un inminente apocalipsis empezaron a rezar diariamente en sus casas pidiendo ser ellos los elegidos para la salvación. Con el tiempo empezaron a destacar entre los habitantes del pueblo un grupo de beatas a las que se denominó las 4 columnas, entre las que destacaba Micaela Merchán, mujer que acabaría teniendo un papel notorio en los sucesos. Ese grupo de mujeres afirmaba recibir en sus casas una serie de cartas, supuestamente enviadas por Santa Teresa, cuyos mensajes apocalípticos difundían por el pueblo mediante habladurías. Pero transcurridos 6 meses, en agosto, como ha quedado documentado en los archivos del expediente, ocurrió algo que cambió el rumbo de los iluminados. Miguel Soto Martín, conocido como El Pilonso, un jornalero de 24 años natural de Tolox, aseguró haberse encontrado en un camino con el niño Jesús, a quien identificó como el niño de la bola, y quien casualmente también anunció la llegada de importantes acontecimientos. Ante la noticia transmitida por el jornalero, su padre acudió al lugar de los hechos y aseguró haber encontrado a una señora vestida con un manto marrón de luto, que también realizó los mismos presagios sobre el fin de los tiempos, y que le rogó que en compañía de otros vecinos, provistos de velas, acudieran al cementerio a rezar. La experiencia de Miguel Soto fue tomada por sus compañeros de oraciones como la señal definitiva de que la llegada del juicio final era inminente. La presunta Virgen también rogó que acudieran a uno de los vecinos más ricos del pueblo para que le pidieran un reloj de oro como ofrenda. El propietario de la joya se negó y no dudó en montar un auténtico escándalo que, al parecer, fue el motivo de la huida de Tolox del Padre José, que terminó refugiándose en el lugar donde más tarde se desencadenaron los hechos relacionados con los iluminados. Poco después, la ya citada Micaela Merchán hace público que en la noche del 23 de marzo llegaría el fin del mundo, por lo que citó a los integrantes de esta especie de secta,
unos 25 vecinos, a reunirse en un lugar situado junto al río Verde, con el objetivo de poner fin a su vida, tras lo que recibirían un maná celestial que les permitiría no tener que trabajar nunca más. Todos allí debían quemar y abandonar sus pertenencias, incluso sus ropas, pues ante Dios y para alcanzar el cielo, había que comparecer desnudos. Poseídos por el burdo fanatismo, bailaron alrededor del fuego. Entablaron ritos y rezos. Tras consumir hierbas alucinógenas, prendieron fuego a las chozas de la propiedad del esposo de Micaela Merchant. Quemaron algunos animales domésticos y llegaron a infligirse castigos corporales, que motivaron la aparición de lesiones en algunos de los partícipes de tal siniestra asamblea, en la que incluso alguno intentó arrancarse la piel a jirones. Bien, hoy nos visita una persona que es muy especial para mí. Ella estuvo en el primer Enigma de la Historia que grabamos, nos trajo su primera novela y ahora nos trae un libro muy especial. Pero prefiero que lo explique ella. Muy buena, Susana Carrasco. Hola, bienvenida Roberto, de ¿qué nuevo. tal? Me alegra Gracias. muchísimo que estés aquí. Otra A mí vez. también. Además que estar te lo aquí otra dije, vez. en cuanto traigas algo te tienes que volver. Y pues has publicado otro libro, pero no es una novela en sí. Es un anecdotario sobre un hecho real, así se llama, Cuando pienso en Rosa. Y bueno, es un conjunto de vivencias de una generación, ¿no? La nuestra. Que comienza con el primer capítulo en el año 95 y tiene un recorrido hasta el 2015. Es la historia de amistad auténtica, un hecho verídico con mi amiga Rosa, que, bueno, por desgracia ya no está en este mundo. Y así se me ocurrió este trabajo, ¿no? Comenzarlo. Cuando ella fallece, pues empecé a apuntar anécdotas en un papel y al final salió este anecdotario. No lo llamo novela porque no tiene parte de ficción, parte novelada. Y salió el libro de 200 y pico páginas. Son dos partes. Comienza con la primera, que se llama Los años mozos, y hay un flash forward, ¿no? Hace todo el recorrido hasta el año 99, que es cuando terminamos el COU, ¿no? Selectividad, el paso a la uni. Y luego la segunda parte se llama Nuevo Milenio, desde el 2003 que recuperamos el contacto, y luego no es hasta, me parece, 8 años después que lo recuperamos de nuevo gracias a las nuevas redes sociales, ¿no? que comienzan en aquel entonces. Y bueno, para mí es una persona muy especial, pues es de estas personas que marcan mucho, ¿no? Porque no todo el mundo que pasa por tu vida va a dejar una huella. Y en este caso, bueno, pues yo el primer recuerdo que tengo de Rosa, cuando nos conocimos, pues ella tenía 13 y yo 14. Sus hermanas mellizas eran de mi edad, del 81, y una de las hermanas me la presentó. Y recuerdo que venía así con los andares desgarbados, un chándal gris, las deportivas blancas, las Nike, los coloretes esos que parecía asturiana. Y así nos conocimos y empieza de esta forma una amistad que perduró en el tiempo y bueno, hasta hoy en día. En el mundo onírico seguimos encontrándonos. Sí, te iba a preguntar en qué año murió, porque hablas de ella en presente. Sigo hablando en presente porque ella se ha mantenido presente y muy cerca a lo largo de todo este tiempo, y no me queda otra. O sea, me es complicado hablar en pasado porque como hemos seguido teniendo contacto, ya te digo, a través de los sueños. De hecho, en la dedicatoria, cuando tú abres la cubierta, pues está dedicado a ella y a otro amigo, Geray alias Satán, que perdimos también este año. Entonces digo, como son los amigos que me faltan, pumba, pues lo dedico a ellos, ¿no? Y la verdad que nada más ocurrir, porque bueno, hay que decir que el libro tiene un tono cómico a lo largo de toda la obra.
¿Por qué? Pues en honor a la vis cómica que tenía mi amiga, que era una pasada. O sea, podría haber sido monologuista o dedicarse al humor muy tranquilamente, pero bueno, ella prefirió estudiar enfermería y bueno, dedicarse a sanitaria, ¿no? que era su profesión. Por lo tanto, a lo largo de toda la historia, el tono es de risa, las vivencias que se cuentan, o sea, tan coloridas y frescas que nos marcaron para siempre y que forjaron nuestra identidad como personas. De hecho, a lo largo de todo el anecdotario, lo que trato en todo momento es de enfrascar sinceramente la esencia de lo que fuimos. Nos visita, es una persona que yo conozco hace bastante tiempo y nos va a comentar sobre un tema que no sabemos si traer o no, pero yo considero que al final forma parte de la historia. A lo largo de la historia, aunque sea repetitivo, siempre han existido los oráculos, han existido las personas que tienen sensibilidad pues, para conectar con otras esferas de nuestra existencia. Y por eso hoy quería traer a una persona que tiene una sensibilidad bastante especial. Ella es Elena de la Cruz. Bienvenida, Elena. Gracias, Roberto. Me alegro mucho de que estés aquí. Yo este es un tema del que desconozco bastante, tengo que reconocerlo, y por eso me pasa en este programa, que invito a gente de temas que no conozco, para aprender, e imagino que para que la gente que nos está viendo también aprenda. Y hemos hablado de cómo definirte. Ya sabes tú que siempre estos términos se desgastan, ¿no? Sí. Y la verdad que persona con sensibilidad especial me parece un término bastante bonito. Sí, al final no tiene esa etiqueta, como hemos estado comentando, de medium, vidente. Sí. Al final es como cuando la gente habla de esas etiquetas, es como que te cataloga y es como lo primero que piensa es algo malo o es algo relacionado con la magia negra. Sí, entonces, exactamente. Al final, y si no, con estafa, que es peor. O con estafa, eso es. Que no, muchos crean la fama y otros cardan la lana. Sí. Pero al final, como hemos dicho, la definición de persona con sensibilidad, pues creo que abarca muchos aspectos, que este mundo es muy grande y que no solo encuadramos en pues eso, una bruja o gente que ve espíritus. Entonces, bueno, yo creo que es un término bonito. Sí, bueno, y hablamos de que creemos en otras fases, en otras etapas de existencia que conviven con la nuestra. Sí, totalmente. O sea, yo creo que hay diferentes planos. Yo lo llamo plano astral. Está en el que estamos todos los vivos, por así decirlo, y que hay como más planos en los que hay, vamos a llamarlo energía positiva, energía negativa, que se comunican con nosotros y que, bueno, pues que hay gente como yo que tiene una sensibilidad que al final pues recibimos esa información, eso es, la percibimos, a veces son situaciones un poco desagradables, otras no son tan desagradables, pero bueno, pues al final las personas que tenemos esta cierta sensibilidad pues somos como los encargados de darles voz. Yo a lo mejor te hago alguna pregunta que te pueda parecer súper tonta, pero te la hago desde el respeto y mi desconocimiento total. En los programas anteriores, bueno, la gente se habrá cansado de escucharme decir, yo nunca he tenido o la suerte o la desgracia de tener pues ninguna experiencia de ningún tipo, de paranormal de ningún tipo, ni nada similar, y siento cierta envidia hacia las personas que tenéis esa capacidad. Sí. Porque, claro, no es que yo crea o no crea, creo muchas cosas que pueden parecerle extrañas a mucha gente y otras que como no las he visto o no las he sentido puedo decir, pues esto no sé yo. Pero siempre del máximo respeto. Al final, pues hace poco estuvo una amiga mía, Susana Carrasco, que hablaba que se comunicaba en sueños con una amiga suya fallecida. Yo nunca he tenido esa suerte y me parece algo maravilloso. Y pues por ahí vamos a empezar, si te parece, cuando fallece una persona, ¿qué es lo que teóricamente pasa? O en este plano de creencia, ¿qué es lo que pasa? Vale, a ver, yo te puedo hablar desde mi experiencia, o sea, es verdad que no es algo que está corroborado científicamente, pero cuando una persona fallece, o sea, al final es verdad que hay estudios que demuestran que cuando alguien fallece,
su cuerpo al cabo de 5 minutos pesa 23 gramos menos. O sea, eso hablan como que es del alma, que evoluciona, se va. Entonces pasa a un plano, ¿vale? Un plano diferente en el que si esa persona no tiene cuentas pendientes, o sea, sigue evolucionando. De hecho, hay libros que hablan sobre esto. Y cuando una persona, un alma, tiene cuentas pendientes, al final es como que se queda estancada en otro plano hasta que termina de resolver todo lo que tiene que resolver. Ahora vamos a hablar de brujería en la historia, y para ello hemos traído a Antonio Checa. Antonio estuvo con nosotros en el segundo programa, se acordarán ustedes, y bueno, pues viene aquí a contarnos un poquito de lo mucho que sabe, pero a ver si en uno o dos poquitos conseguimos que nos digas todo. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas, Roberto, muy bien, adiós, gracias. Pues encantado de recibirte aquí otra vez, que estuviste genial en el segundo programa. Ya ahora estamos más tranquilos, ya no hay tantos nervios, sí. Estamos ya un poquito más relajados y nos vas a hablar de la brujería. Correcto, correcto. Es un bien, tema súper interesante. Lo es, sobre todo porque es que es un tema que todavía sigue atrayendo atención. ¿Quién no ha visto? Todos nos hemos educado escuchando cuentos de brujas, todos hemos visto películas de brujas, y si te pasas por cualquier librería verás que hay libros sobre brujas. Y quien dice brujas, todo el mundo de la hechicería, magia negra, heterodoxia, etcétera, 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 etcétera. Para ponerle un principio a las preguntas y a la entrevista, yo creo que deberíamos empezar por ¿qué es la magia? Bien. ¿Qué es la magia? Vamos a ver, yo lo primero de todo quisiera dejar clara una cosa. Yo soy un historiador, entonces yo voy a hablar como historiador. Y voy a hablar como historiador de un fenómeno social que se ha dado a lo largo de la historia. La magia. ¿Qué es la magia? La magia pues realmente ha existido pues prácticamente en todas las comunidades, culturas, civilizaciones humanas conocidas. La magia se caracteriza por un pensamiento, por una idea. Siguiendo a uno de los primeros que lo trabajaron, Fraser decía que el que cree en la magia intenta encontrar una explicación del mundo en la cual existe alguien, existen voluntades, y que esas voluntades de alguna forma las podemos manejar, las podemos controlar. La magia, pues por tanto, que tendría unos principios, unas ideas, una forma de entender el mundo. Pues efectivamente, yo no sé si podemos decir que en la magia existen normas, pero sí que existen ciertas leyes o ciertas constantes, que lo dijo muy bien Fraser, que ya digo que fue el primero que la investigó. Está, pues por ejemplo, la ley de la simpatía. ¿Qué dice la ley de la simpatía? Que lo semejante atrae a lo semejante. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un hechizo de andar por casa que nuestros espectadores podrán hacer. Si yo, por ejemplo, estoy con un saquito con monedas, tengo dinero. El dinero atrae al dinero, con lo cual estoy haciendo un pequeño hechizo de andar por casa intentando atraer dinero. Igualmente muchos cazadores que salen con una pata de conejo creen que eso les trae suerte. ¿Por qué? Porque la pata de conejo atraerá un conejo. Luego también está otra ley, que es la ley del contagio. La ley del contagio dice que dos cosas que han estado unidas se influyen la una a la otra, y aunque se separen, seguirán influenciadas. Por eso aquí tenemos la hechicería amorosa típica. Consígueme una prenda de ese chico, de esa chica a la cual quieres enamorar. Consígueme una prenda. Le das una prenda y, por ejemplo, lo que sale en la Celestina, y a esa prenda, a la bruja, la hechicera, el mago, la maga, hará un hechizo y conseguirá que el anterior propietario de esa prenda se enamore de ti. Eso, pues, por ejemplo, la simpatía. Magia y religión, pues la verdad es que están muy unidas. La diferencia básica es que el mago cree, existen fuerzas ocultas, existen fuerzas en la naturaleza, existen fuerzas que el mago cree que puede controlar o que va a controlar mediante unas ceremonias, unos conjuros, unas palabras, mientras que la religión considera que esas fuerzas no son controlables, sino que al contrario, el hombre debe someterse a las mismas. Eso, a muy grosso modo y para entendernos, sería el pensamiento mágico. Bien, como hemos dicho, este programa va a ser un monográfico sobre este personaje y, lógicamente, pues teníamos que contar con nuestro experto en crímenes, crímenes de la historia. Bienvenido, Daniel Brun. Bien hallado, Roberto. Pues bueno,
Vamos a hablar de un personaje bastante siniestro, Manuel Delgado Villegas, que pone aquí que nació en Sevilla el 25 de enero del 43, su madre una muchacha joven, murió al darle vida, todo. Eran años de mucho hambre, de mucha miseria, etc. Nada nuevo bajo el sol de aquella época, y es el arropiero. Exacto, si hablamos de Manuel Delgado, quizá nadie lo va a localizar, pero si hablamos del arropiero, yo creo que ya es un personaje que tiene muchísima fama dentro de la criminología y dentro de la historia española, porque estamos hablando del mayor asesino o uno de los asesinos en serie conocidos españoles, Sí. con más crímenes en su haber, más todo lo que no se ha descubierto. Manuel es criado por su padre. Su padre vendía arropes en Cádiz, en Sevilla. Vendía arropes, que es una fruta, es una pasta. Que Yo la he comido. ¿Sí? Sí. Bastante es un dulce. Sí. Entonces de ahí le viene el nombre del arropiero. Desde el primer momento él y su hermana sufren abusos, sufren bastante maltrato por parte del padre. El padre al final termina mandándole con la abuela, donde también tuvieron la mala suerte de que uno de los familiares, creo recordar que era el tío, también, la verdad es que agredía bastante a los dos niños, en especial a él, que tampoco tuvo una infancia difícil. Hablamos de un perfil que se repite muchísimo en asesinos en serie, ¿no? Sí, y aquí tenemos el caldo de cultivo. Aquí tenemos el caldo de cultivo del asesino, porque hay que hablar que él ya tenía de por sí ese cromosoma del asesino. Estamos hablando del patrón trisómico del XYY, que es conocido como el cromosoma del asesino, que luego ha habido mucha ciencia sobre ello, ha habido muchas discusiones por parte de científicos, por parte de psiquiatras, los cuales no lo determinan del todo, porque es el mismo patrón que tenía el estrangulador de Boston, pero el estrangulador de Boston, sin embargo, no había tenido en ningún momento una infancia difícil. como la tuvo el arropiero, que sufrió también bastante por parte en el colegio, entre los niños jóvenes, porque hay que recordar que tiene dislexia. Hay que recordar que tiene un tartamudeo constante. Esto hace que también, por parte del pueblo, por parte de la gente, pues sea fruto de bullying y sea fruto también de maltrato. Y ese fue el caldo de cultivo de alguien que ya es propenso a la violencia, alguien que ya tiene un gen que le hace propenso a la violencia. Esto lo único que hace es convertirse en un desencadenante que convierte al arropiero en un monstruo, un depredador, el asesino perfecto, y hablamos el psicópata también perfecto. Que al final era un nivel económico muy bajo, los estratos más bajos de la sociedad donde se movía, prácticamente era un mendigo. ¿Y qué fue de su vida luego durante la adolescencia? Pues llegó a ser un poquito de todo. Llegó a ser chapero. Hay que recordar que era bisexual. Hay que recordar que tenía anospermia. Tenía también... es una enfermedad con la cual puede mantener lo que es la erección sin llegar a la eyaculación. Esto hacía que fuera una persona pues muy llamativa para quien buscaba sus servicios. Claro. Entre hombres y mujeres sin distinción, ¿no? Sin distinción. E incluso veremos que hay ahí alguna víctima que cobró sus servicios. Sí. Pero vamos, hay que decirle que también siempre estuvo por el mal camino, siempre estuvo también metido en todo lo turbio, en todo lo oscuro, y es lo que realmente creó a este señor con ese bigote de Cantinflas, ¿no? Sí. Porque era adorador, era fan de Cantinflas, que es un poco irónico, ¿no? Sí. Del personaje de Mario Moreno. Un personaje tan encantador a ser lo que era este tipo. Luego ingresó en la Legión. Sí. Pero ahí fue peor. Ingresó en la Legión, fue peor, porque creo que descubrió una cosa que es súper importante en su carrera criminal. Hay dos versiones, no estuvo mucho tiempo, hay dos versiones, una que dice que él incluso llegó a fingir epilepsia para poder salir de ahí, y otra de que le echaron. Pero ¿cuál es lo importante que aprendió ahí? El famoso golpe del legionario. Y ella es Carolina Corbillo. Bienvenida, Carolina. Hola, muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión llevar esta sección y bueno, encantada de estar aquí. Bienvenida de nuevo. Vamos a aprovechar que estás aquí y vamos a hacer todas las cosas que podamos. ¿Vale? Y bueno, lo primero, vamos a hablar de tu último trabajo,
que lo tenemos aquí. Es un cómic, Ana, la princesa de Éboli, que a mí me parece una historia maravillosa sobre una mujer vilipendiada y muy mal interpretada. Pero vamos a empezar con la historia del cómic, si te parece. Cuéntame un poquito. Vale. Bueno, este es el cómic de Ana, la princesa de Éboli. El título, me gustaría remarcar que hemos elegido precisamente destacar Ana para intentar sacar un poco esta personalidad que la historia ha enterrado, ha moldeado. Porque claro, tú ves el retrato de ella con el parche en el ojo, ves luego todas las manifestaciones artísticas que hay de ella en ficción y claro, es un personaje que es muy dado pues a que se novele, a que se exagere, a que se invente sobre ella. También es verdad que tuvo relación con Antonio Pérez, que todavía no está probado, no se sabe a ciencia cierta qué clase de relación tuvo con él, pero él sí que estuvo implicado de una manera bastante grave, por así decirlo, por suavizarlo, en una conspiración que hubo en la corte de Felipe II, en la que hay asesinatos, en la que bueno, hay secretos de Estado. Entonces, claro, eso también jugó mucho en contra de ella. Luego, parece que me estoy metiendo con todo lo que se ha hecho con él. No, bueno, está bien, está bien. Pero es un poco para también explicar el punto de vista desde el que abordamos esta historia. Claro. Que, bueno, en ficción se la ha convertido como en un personaje malvado, como la femme fatale de la corte de Felipe II, que yo entiendo que es algo como muy atractivo también a la hora de elaborar historias y demás sobre personajes históricos femeninos, o también se la ha puesto como muy buena, muy... No, ella no era así, era todo lo contrario, era una beata, era una santa, y es como... O luces o sombras, ¿no? Claro, era o muchas luces o muchas, bueno, muchas sombras primero, y luego muchas luces. Entonces yo cuando abordé este personaje quise... bueno, no sé, nunca podremos saber toda la verdad, porque es imposible, aparte que hay muchísimas cartas, se mantiene mucha correspondencia de ella, pero muchas cartas se quemaron. Por ejemplo, todas las cartas con Antonio Pérez no existen. Hay correspondencia de ella con el rey, que de hecho el rey Felipe II la llamaba prima, no porque fuera su prima carnal, sino porque bueno, ella era la mujer, bueno, la viuda, en el momento en el que empezamos el cómic, de Ruy Gómez de Silva, que era uno de los favoritos del rey, uno de los consejeros más influyentes de la corte. Y este cómic comienza cuando ella pierde a su marido. Ella era bueno, la princesa de Éboli, tenía muchísimos más títulos, de los que ahora mismo no me acuerdo. Sí, no, pero tenía muchísimos. Sí, era una mujer muy poderosa, en el sentido de que venía de una muy buena familia. Sus padres bueno, el rey organizó su matrimonio, bueno, ella tenía 12 años cuando se casó. Firmó las capitulaciones matrimoniales. Lo que pasa es que en aquella época solían casarse muy jóvenes, a las edades 12, 13, pero sí que es verdad que se esperaban hasta consumar. Claro. Ella firmó las capitulaciones con 12 años, pero luego hasta los 16. De hecho, estuvo separada de su marido porque su marido se fue con Felipe II a Inglaterra. Hasta los 16 no se consumó nada. Pero bueno, el cómic comienza cuando ella se queda viuda. Es decir, nos saltamos toda la parte... sí que hay alguna pincelada de su infancia o de la adolescencia y demás, pero comenzamos cuando ella se queda viuda porque es cuando ella se ve obligada como a redefinirse. Pues esto ha sido todo por hoy, ya se nos acaba. Espero que les haya gustado el programa. A mí, modestia aparte, me ha parecido fabuloso. La verdad, la nueva sección me ha parecido genial. La historia que ha contado Daniel Brum me ha parecido fantástica y sobre todo el entrar en la mitología de los gigantes, que al final prevalece, como he dicho al principio, en casi todos los mitos y religiones de la historia. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues yo me temo que eso nos quedaremos sin saberlo. De momento, nos vemos la semana que viene, muy agradecidos en otro Enigmas de la Historia.